Bueno, el sábado a la tarde estuvimos viendo algunas de las cosas que Dios dijo que van a pasar en nuestro tiempo. Y vamos un poco a la historia. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18. Cuando Acab se había casado con Isabel, Dios mandó a Elías para que muestre el pueblo. Y después de 3 años y medio, Dios lo manda a Elías que vaya enfrente a Acab y a los profetas de Baal, a los profetas de Isabel. Entonces, fíjense que Primera Reyes 18:17, ahí Acab lo ve. Y entonces cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo ¿a quién? A los Baales, a los señores. Entonces, Dios, guiando a Elías, hace que él le diga a Acab que convoque al pueblo y a sus sacerdotes en el monte Carmelo. Y cuando llegó el tiempo, justamente, donde el pueblo está reunido, como leemos en Primera Reyes 18:22, Elías volvió a decir al pueblo. A ver, empecemos 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, el Dios de la gran Babilonia, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? Porque estaba confundido. No entendía lo que pasaba, como el ángel de la Odisea. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues los bueyes, escojan ellos uno, y córtalo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad vosotros, ¿qué cosa? El nombre de vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien hecho. Entonces, en ese tiempo, ellos se dieron cuenta por qué. Por el Dios que iba a responder, por el milagro que iba a hacer Dios y que no le iba a permitir a Baal hacer. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses de vuelta. ¿Y qué significaba? El Señor, Señor. Mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: ¿cómo se invoca el nombre de Baal? Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. ¿A quién invocaban? A Baal por su nombre. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces, ¿pudo responder Baal? No. ¿Por qué? Porque Dios no se lo permitió. ¿Tienen poder los espíritus demonios para responder? Claro que sí. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y lo armó. ¿Ves? Y después, ¿qué hizo? Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová. ¿Qué invocó? ¿El nombre de Jehová? Mientras los otros invocaban el nombre de Baal, Elías invocó en el nombre de Jehová. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová,
corresponden, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la sangre. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y ahí prendieron a los profetas de Baal. Ahora, pero en nuestro tiempo, Dios nos advirtió que permitiría que los profetas de Baal hicieran caer fuego del cielo. Primero, en el tiempo de prueba del pueblo adventista, el tiempo de prueba de la última generación de su pueblo, como Jesús lo anunció. Hay un micrófono abierto ahí, si alguien se fija, por favor. Entonces, si vamos a Mateo, ¿no?, cuando Jesús anunció lo que iba a pasar en la última generación, en el Sermón del Monte, entonces Él nos advirtió lo siguiente, que en medio nuestro habría lobos vestidos de ovejas, ¿no? Y por eso, dentro nuestro, frente a nosotros, estaría una puerta distinta a Él, ¿no? Y nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, ¿no? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué hay que buscarla? Porque esa es la misión que Dios le dio al pueblo adventista. Hay que recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. ¿Y cuántos la buscarían y la hallarían? Pocos. Pero antes, en Mateo 7, Jesús había prometido que todo el que buscara encontraría. Y nos dice: no entren por la puerta ancha. Porque después de entrar por esa puerta van a recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición. Y van a llegar a conocer las profundidades de Satanás. Por eso, completen la misión que yo les di. Busquen hasta encontrar la verdad. Y nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿De dónde vienen los lobos? De Babilonia, como en el tiempo de Elías son los profetas de Jezabel. Vienen de Roma. Son lobos rapaces vestidos de adventistas del séptimo día. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cuál es el fruto de ellos? Primero, adoran al falso Jesús, que es la puerta ancha, el camino espacioso que lleva a la perdición. Y reciben al falso Espíritu Santo, que los lleva a conocer las profundidades de Satanás y que les da poder. Ahora, ellos tienen poder, pero el pueblo adventista no. ¿Hasta qué? Hasta que vea y entienda cuál es la verdad y tome una decisión consciente. Pero Jesús nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los lobos y a los que entran por la puerta ancha. ¿Y qué va a pasar? Por supuesto que el que encuentra la verdad y conoce al verdadero Jesús, Dios lo manda a hacer la obra de Elías. Y la obra de Elías es clara. Hay que decirle al pueblo: si Jehová es Dios, servidle, y si Baal, id en pos de él. Tienen que decidir por qué puerta van a entrar. Pero cuando entren se va a ver el fruto. Entonces Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué va a pasar con todos los que entren, los muchos que entren por la puerta ancha? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Van a tener poder? Sí. ¿Quién los hizo? ¿Jesús? No. ¿Quién? ¿Baal? ¿Los hizo Jehová? No. Entonces Dios nos advierte que los que entren por la puerta ancha van a tener poder. Y entonces les declararé, dice el santo, el verdadero Jesús: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Tuvieron poder? Sí.
¿Profetizaron en nombre de Jesús? ¿Jesús les habló? Sí. ¿Echaron fuera demonios? Sí. ¿Hicieron milagros? Sí. Como Dios les mostró en el Juan. ¿Y qué les va a decir Jesús? Nunca os conocí. Les dije que me busquen y no me buscaron. ¿Y se hicieron siervos de quién? Del príncipe de este mundo. ¿Y tuvieron poder? Sí. ¿Pudieron hacer caer fuego del cielo? Sí. Porque Dios nos advirtió que en este tiempo le va a permitir a los siervos del príncipe de este mundo y al príncipe de este mundo y a sus ángeles hacer señales. Y van a engañar con esas señales a todo el mundo. Y van a citar justamente lo que pasó con Elías, diciendo, ¿quién es el Dios verdadero? El que tiene poder. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque como se echó por tierra la verdad, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, hasta que los hombres no conozcan la verdad, no pueden entrar por la puerta estrecha. Y especialmente en el tiempo de nuestra prueba, Dios le mostró a Juan lo que iba a pasar en la iglesia, y le dijo que él no iba a hacer ninguna señal ni milagro en medio de la iglesia adventista, en el tiempo de nuestra prueba, pero le iba a permitir a los profetas de Baal sí hacerlo. ¿Por qué? Porque Él quiere que conozcamos la verdad, que tengamos la verdadera fe, y que nuestra fe se base solamente en una sí, dice Jehová. Ahora, ¿qué va a pasar en el tiempo de angustia? Como Jesús mismo lo anunció después en la profecía del Apocalipsis. Primero, antes del tiempo de angustia, se unirían la bestia y el falso profeta. Buenas noches, Sergio. Entonces, Apocalipsis 13:3, vieron a sus cabezas como herida de muerte. ¿La cabeza de quién? La que representa a Jezabel, porque fue herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Por qué? Se maravillaron en pos de Jezabel, porque sus siervos habían infiltrado a todas las iglesias y les habían dado a beber el vino de Babilonia, incluido el pueblo adventista. ¿Y qué pasó? ¿Y adoraron a quién? Al dragón. ¿A quién adora Jezabel y el falso profeta? Al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Y qué va a pasar después? Durante el tiempo de angustia, se va a levantar una bestia justamente en la tierra, donde huyó la mujer que era perseguida por el dragón. Y ahí van a levantar una bestia, como Dios lo anunció y como los fundadores de Estados Unidos lo anunciaron. En ese desierto va a haber una pirámide, igual que todas las otras pirámides, y sobre esa pirámide se va a adorar al dios de Babilonia, Sodoma y Egipto. Y se levanta una bestia que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿A qué bestia? A la bestia religiosa, cuya herida mortal fue sanada. Hace que todos adoren a la gran Babilonia. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué hace? La obra que Jehová hizo cuando Elías lo invocó por su nombre. Y Dios nos advierte que va a permitir esto. Ahora, en ese tiempo, el pueblo de Dios va a tener que predicar la verdad. Va a estar predicando el mensaje de los 3 ángeles. Y va a haber profetas de Baal que hacen caer fuego del cielo, y el pueblo de Dios va a estar diciendo, no adoren a la imagen a la que adora la bestia, al Dios que hace caer fuego del cielo. Y tenemos que predicarlo. Y ese va a ser el conflicto en ese momento. Y de ese modo todo el mundo se va a decidir y va a recibir el sello de Dios en la marca de la bestia. Y engaña a los moradores de la tierra. ¿Por qué? Al ver los hombres que cae fuego del cielo, son engañados. Y Dios nos advirtió lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos que recuperar el conocimiento de la verdad y predicar la verdad. Tenemos que predicar el Evangelio eterno. El ángel que tiene el Evangelio eterno es el que recuperó el conocimiento de la verdad. Pero va a engañar a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase. Fíjense, la bestia que sube a la tierra, el falso profeta, le da aliento y vida a la imagen de la bestia, y la imagen de la bestia habla, como Jesús nos dijo. Pero esa imagen que habla, ella la llama Jesús, pero no es Jesús, es Satanás. Y esto es lo que Dios nos dijo. Pero para que nosotros no fuéramos engañados, porque el tiempo de prueba empieza por nosotros, y el pueblo antista tiene que ser probado y sellado, Dios nos advirtió lo que pasaría en medio de nuestra iglesia y lo que le permitiría hacer a Satanás y a los demonios. Y eso es lo que estuvimos estudiando el sábado. Entonces, vamos a repasar un poquito esto. Entonces, Dios le mostró a Elena lo que haría Satanás en medio de nuestra prueba. Pues Satanás va a hacer milagros, pero Dios no los va a hacer. Entonces vamos a saltar lo que va a hacer Satanás y vamos a la obra de Dios en el tiempo de nuestra prueba. Fíjense esto, Evento de los Últimos Días, página 173. La forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar de la misma forma, porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. ¿Dónde? En la iglesia. Los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros, porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divinas. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros, porque Satanás los imitará. Y no solamente eso, sino como Dios le mostró, nos va a tratar de seducirnos y va a poder incluso afectar nuestros cuerpos. Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Y donde menos se espera el ángel de la Odisea, que lo haga en medio de la iglesia adventista. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios orando fervientemente por comprenderlo, si quisieran arreglar sus lámparas, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas, porque la puerta ancha y el camino espacioso, ¿cómo lo conocen los hombres? Por doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, porque se les va a predicar la verdad, y ese es el problema, resultan presa fácil para la seducción. Entonces, si alguien rechaza la verdad, como Jesús dice, escucha sus palabras y no las guarda, y entra por la puerta ancha, y construye su casa sobre la arena, va a ser seducido, va a ser arrastrado. Y como Dios dijo claramente, Satanás presentará milagros. Muchos que rehusan los mensajes que el Señor les envía están buscando clavos para colgar sus dudas y andan buscando alguna excusa para rechazar la luz del cielo, porque se les va a presentar la verdad y van a estar buscando rechazarla. No van a querer oírla. Y eso es triste. Frente a una evidencia clara, dicen tal como los judíos, muéstranos un milagro y creeremos. Frente a un claro así dice Jehová, ¿qué dicen? Muéstranos un milagro y creeremos. Si esos mensajeros tienen la verdad, ¿por qué no sanan a los enfermos? ¿Por qué no hacen caer fuego del cielo? Si sus ojos pudieran ser abiertos, se verían rodeados por ángeles malignos, jubilosos y triunfantes debido a su poder para engañarlos. Está por llegar el día cuando Satanás contestará el pedido de esas personas. ¿Y por qué lo contestará? Porque Dios se lo va a permitir y nos advirtió de esto antes que pase. Satanás contestará el pedido de esas personas que dudan y hará numerosos milagros para confirmar la fe de todos los que buscan esa clase de evidencia. ¿La fe verdadera o la errónea? La mentira. Cuán terrible será la situación de los que cierran los ojos a la luz de la verdad. Y es terrible cuando alguien oye la palabra de Dios y cierra sus ojos y pide milagros para afirmarse en el engaño. Y eso va a pasar. Entonces, ella dice justamente, ¿qué nos protegería? De la verdadera comprensión de la doctrina, porque ahí sí, nadie podría hacernos entrar por la puerta ancha. La rebelión y la apostasía se encuentran en el aire mismo que respiramos. Nos afectarán a menos que mediante la fe
hagamos depender de Cristo nuestras almas desvalidas. Si los seres humanos se dejan descarriar con tanta facilidad, ¿qué ocurrirá cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? ¿Qué va a hacer pasar con los hombres? Y se quedan embobados cuando la gente ve eso, se queda embobado y deja usar su mente racional. ¿Quiénes permanecerán incólumes frente a sus falsedades cuando profese ser Cristo y sea únicamente Satanás que asume la apariencia de Cristo y que aparentemente realiza las obras de Cristo? ¿Qué impedirá que el pueblo de Dios preste obediencia a los falsos cristos? No vayáis en pos de ellos, nos dijo Jesús. Las doctrinas deben ser correctamente comprendidas. ¿Cuál es nuestra salvaguardia? Conocer la verdad. Los hombres que son aceptados para enseñar la verdad deben estar anclados. Entonces su barco soportará la tormenta y la tempestad, porque el ancla los mantiene fieles. Hay un micrófono abierto ahí, por favor, si se fijan. Los engaños, dice ella, aumentarán. Ahora, y esto es importante, la Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Pero muchos van a ser engañados por los milagros. Hay que estudiar la verdad y hay que buscarla como un tesoro escondido. Esa es nuestra misión. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, y aquellas tomarán el lugar de estas. Aferraos a la palabra y recibid la palabra injertada, lo cual hará a los hombres sabios para la salvación. Entonces, si vemos algún milagro, y claramente eso es una señal de alerta, porque Dios dijo que no lo va a hacer, ¿quién lo estaría haciendo? No Dios, sino el enemigo a través de una persona que cree en la mentira y no en la verdad. Tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Y como Dios le mostró a Elena White, no os oír una voz de un ángel ni ninguna cosa rara. Lo único que vamos a tener es la luz de nuestras lámparas. Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso, o sea, el tiempo de angustia. Y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente, pero él respondió: todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dio? Las evidentes verdades de su palabra, para que comprendamos correctamente las doctrinas y nos deshagamos del pino de Babilonia. Pero ninguna señal, dice, los conmovería, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. No va a haber nada aparte de la palabra de Dios para que creamos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y como Dios nos dijo en el fuerte pregón, sí que va a hacer señales y milagros, pero no para que crea la gente que está en Babilonia, sino para qué, para abrir el camino a sus siervos, como se lo abrió a Felipe cuando fue a hablar con el etíope. El etíope no se enteró que Dios hizo un milagro, simplemente se encontró con Felipe, Felipe le enseñó la palabra, lo bautizó y después el etíope siguió. ¿Y en qué creyó el etíope? ¿En milagros? No, en la palabra de Dios. Pero Dios hizo un milagro para que la palabra le llegue. Eso es lo que va a pasar en tiempo de angustia. Y por supuesto, dice Elena, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volver a cumplirse en el tiempo de la lluvia tardía, a fin de dicho ministerio, ¿no? Vendrán siervos de Dios con semblante iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros. ¿Va a ser milagros Dios ahí? Sí, nos va a abrir camino siempre. Satanás va a tratar de impedirlo, pero no va a poder impedirlo. ¿Vamos a poder viajar en los medios de transporte público? No. ¿Y cómo vamos a llegar a los lugares donde tenemos que llegar? Dios se va a encargar. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y señales y prodigios seguirán a los creyentes.
Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de qué, de la verdad. Van a oír la verdad y van a oír la mentira acompañada de milagros. Y van a tener que elegir si creen o no crean la verdad, como el pueblo adventista. Y al empezar el tiempo de angustia, dice, ya fuimos hechos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, porque recuperamos el conocimiento de la verdad. Y ahí las naciones se van a irar. Pero en ese tiempo recibiremos la lluvia tardía para que dará poder extraordinario al fuerte clamor del tercer ángel. Ahora, ¿qué pasaría en nuestro tiempo? Si quiero, les voy a enviar este documento para que lean las primeras citas de lo que Satanás estaría haciendo en la iglesia. Pero además hay otras citas de cosas que Dios le reveló, que es importante que entendamos, porque se están cumpliendo en nuestro tiempo. Y una de las cosas importantes es que debemos evitar el fanatismo y el abrirle la puerta a Satanás, dice ella. Tenemos que evitar justamente la excitación de los milagros y todas esas manifestaciones y ceñirnos únicamente a la palabra de Dios. Dios le mostró a Elena que en el tiempo de nuestra prueba se repetirían las manifestaciones de fanatismo que se produjeron al comienzo del movimiento adventista. Y nos dio instrucciones de cómo enfrentarlas. Primera cita está en segundo tomo Mensajes Selectos, página 17. Ella dice, habrá fanatismo en nuestro medio. El fanatismo se manifestará en nuestro propio seno. Vendrán engaños y de tal naturaleza que engañarán, si es posible, a los escogidos, porque eso es lo que quiere Satanás. Quiere engañar a los escogidos, quiere que no haya ni un sellado en el pueblo de Dios. Si se dieran contradicciones notables y declaraciones falsas en estas manifestaciones, no se necesitarían las palabras de los labios del gran maestro. Esta advertencia se da debido a los muchos y diversos peligros que surgirán. La razón por la que doy la señal de alarma, dice Elena, es que mediante el esclarecimiento del Espíritu de Dios, puedo ver aquello que mis hermanos no disciernen. Tal vez no sea indispensable que particularice todas esas fases peculiares del engaño contra las que es necesario precaverse. ¿Por qué? Porque en la iglesia adventista habría de todo, no un solo engaño, múltiples engaños. Y mucha gente habría creído la mentira y estaría siguiendo diferentes caminos. Y todos serían falsos. Dice Elena, me basta deciros, estad en guardia y como centinelas fieles, guardad el rebaño de Dios para que éste no acepte, sin analizar bien, todo aquello que supuestamente le es comunicado por el Señor. ¿Qué dice? Pónganse en guardia, porque van a ir gente diciendo que Dios le habló. Y van a venir engaños. ¿Y qué nos dice a nosotros? Que es nuestra responsabilidad hablar y guardar al rebaño de Dios para que éste no acepte, sin analizar bien, todo aquello que supuestamente le es comunicado por el Señor. Si trabajamos para crear una excitación en los sentimientos, tendremos toda la que deseamos. Cuando algún pastor quiere excitar justamente los sentimientos de la gente y recurre a artimañas para afectar los sentimientos, y eso es muy común verlo, Dios nos dice que no hay que hacer eso, porque tendremos toda la que deseamos y posiblemente más de la que podamos afrontar con éxito. ¿Y qué dice Elena? Predicad la palabra con calma y claridad. ¿Qué hay que hacer? Predicar la palabra con calma y claridad. Nunca excitar los sentimientos. No debemos considerar que nuestra obra consiste en crear agitación de los sentimientos, porque eso es lo que van a hacer los espíritus seductores. Hay que predicar la palabra para que las personas, como dice Pablo en Romanos 12, la entienda racionalmente y su creencia se afirme en la palabra de Dios. Y por eso hay que predicar la palabra con calma y claridad. La próxima cita, que también está en la misma página, el fin está cercano, dice Elena. Los hijos de la luz deben trabajar con celo fervoroso y perseverante para hacer que otros se preparen. ¿Qué hacen los siervos fieles? Se preparan
y llama a sus hermanos a prepararse. Les dan el alimento a tiempo para el gran acontecimiento que se cierne sobre nosotros, a fin de que puedan resistir al enemigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estas revelaciones que Dios nos dio las tienen que conocer nuestros hermanos a fin de que puedan resistir al enemigo, por haber permitido que el Espíritu Santo trabajara en sus corazones. Continuamente surgirán cosas nuevas y extrañas para inducir al pueblo de Dios a una agitación espuria, a arraigamientos religiosos falsos y acontecimientos extraños. Y va a estar lleno, y ya está lleno. Nuestra iglesia está llena de estas cosas. La próxima cita, página 19 del mismo libro. Ni una sola vez debería permitirse que los sentimientos dominen sobre el juicio. ¿Cuánto? Nunca. Ni una sola vez. Porque si no, vamos a ser seducidos. Existe el peligro de excederse en lo que es lícito, y lo que es ilícito ciertamente conducirá hacia sendas falsas. Si no se efectúa una obra cuidadosa, ferviente y sensata, sólida como una roca, en lo que atañe a la promoción de cada idea y principio. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Perdón. ¿Qué tenemos que hacer? Mostrar a la gente y promover cada idea y principio de la palabra de Dios, mostrándolo claramente. Y en cada nuestra nueva presentación, si no se hace eso, si se agitan los sentimientos, habrá almas que serán arruinadas. Porque hay que llevar a las personas a entender racionalmente la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la última cita que tenemos en esta parte dice: Satanás está trabajando con todo su poder engañador para alejar a los hombres del mensaje del tercer ángel, que ha de proclamarse con gran poder. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, ¿no? Porque esa es la obra que haría con los siervos fieles, y todos los que conocieran la verdad tendrían que ir a llamar a sus hermanos. Trabajará con su poder maestro. ¿Cuál es? El espiritismo. Para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. ¿Dónde? En la iglesia adventista. Por cuando Dios estuviera preparando a sus siervos para darse cuenta de los engaños que Satanás habría introducido en la iglesia, Él estaría trabajando a fin de asegurarse una cosecha de almas. Ahora es el momento cuando debemos velar incansablemente. ¿Y qué dice? Velad y bloquead el camino. ¿Qué camino? ¿A dónde quiere ir Satanás? Al menor avance que Satanás intente hacia vosotros. ¿Qué quiere hacer Satanás? Quiere hacernos habitación de demonios. Quiere hacernos parte de su sinagoga. Quiere que recibamos al falso Espíritu Santo, que entremos por la puerta ancha a su sinagoga. Por eso Dios nos dice claramente: cuidado a qué espíritu recibe. Velen y bloqueen el camino al menor avance que Satanás intente hacia vosotros. Porque ese es el objetivo de los lobos: hacernos habitación de demonios, hacernos entrar por la puerta ancha. Por eso nuestra misión es predicar, como dice Elena, la palabra. ¿Qué cosa? La palabra con calma y claridad, para ayudar a nuestros hermanos a estar preparados para discernir racionalmente el engaño, la agitación espuria, los reavivamientos falsos y los acontecimientos extraños, para que ni una sola vez se dejen llevar por los sentimientos y sean engañados. Esto es lo que dice Elena en estas citas. Y sean engañados por los espíritus seductores y las doctrinas de demonios. Debemos velar y bloquear el camino a todo avance que Satanás y sus demonios, el falso Espíritu Santo, quieran hacer hacia nosotros, para hacer germinar la semilla de la cizaña y asegurarse que seremos parte de la cosecha de almas de Satanás. Y, a ver, ¿por qué Dios dejó esto? Porque va a pasar y está pasando. Esta es la palabra profética más segura. Y dice Elena, ahora en la página 23 del segundo tomo de Mensajes Selectos: muchos dudan y están confundidos. Esto se debe a que no tienen fe en Dios. Porque la verdadera fe viene ¿por qué? Por la palabra de Dios. Para algunos, los ejercicios religiosos, empieza a hablar de los ejercicios espirituales que se introducirán en nuestra iglesia para que abramos nuestro corazón al falso Espíritu Santo. Para algunos, los ejercicios religiosos significan muy poco más que pasar unos momentos agradables,
Cuando sus sentimientos se agitan, y grábense esto, porque vamos a ver que, como cuentan los jesuitas, lo que pasa en los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola es que sus sentimientos se agitan. En esos ejercicios religiosos, sus sentimientos se agitan. Cuando sus sentimientos se agitan, piensan que han sido abundantemente bendecidos. Algunos suponen que no son bendecidos a menos que experimenten agitación y excitación. El objetivo que buscan es la intoxicación producida por la excitación, y si no la consiguen, creen que ellos están equivocados o que algún otro está errado, porque creen que esa es la obra del Espíritu de Dios, cuando esa es la obra de ¿quién? De los espíritus seductores. Y la otra, próxima cita, donde ella habla de que eso se introduciría en la iglesia adventista. Y fíjense cómo la llama. Ahora debemos estar en guardia y no dejarnos arrastrar fuera del importante mensaje dado por Dios para este tiempo. Satanás no ignora el resultado de tratar de definir a Dios y a Jesucristo desde el punto de vista espiritista. Entonces, los que tratan de definir a Dios y a Jesús, apartándose aún así dice Jehová, están en problemas. Sí. Ahora, el tema es, no sé si llegaste a sentir lo que buscan los jesuitas que sienta uno en esos ejercicios. Ahora vamos a ver lo que ellos dicen. El tiempo pasado, dice Elena, en esta clase de ciencia, buscando definir a Dios y a Jesús, en lugar de preparar el camino para el Señor, está haciendo lugar para que Satanás entre y confunda las mentes con misticismos de su propia creación. Todas esas cosas y la imaginación, vamos a ver, es lo que abre la puerta ¿a quién? A Satanás y los espíritus de demonios. Aunque están vestidos con ropajes angélicos, han convertido a nuestro Dios y a nuestro Cristo en seres carentes de toda importancia. ¿Por qué? Porque Satanás ve que las mentes se prestan para que Él haga su obra. Los seres humanos han perdido el concepto de Cristo y el Señor Dios y han estado obteniendo una experiencia que es la omega de uno de los engaños más sutiles que cautivarán al mundo. Se me fue. Aquí está. Y han estado obteniendo una experiencia que es la omega de uno de los engaños más sutiles que cautivarán las mentes humanas. Ahora, para protegernos contra eso, ella no sabía, no entendía claramente porque Dios no se lo reveló, pero les dio, como decimos nosotros, algunos tips. ¿Y qué dice ella? Se nos prohíbe, ¿qué cosa? Usar la imaginación para espaciarnos en conjeturas. Porque vamos a ver en qué se basan los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola. Entonces, fíjense que ahora, esto estaría pasando con el pueblo adventista y el pueblo adventista estaría siendo seducido por estas cosas. Muchos adventistas, dice ella, están buscando llegar a tener experiencias místicas mediante ejercicios espirituales, porque no tienen fe en Dios. La verdadera fe es la certeza, la confianza en lo que se espera, la convicción de lo que Él anunció y aún no se ve. Y no reclama ser confirmada por ningún sentimiento, señal o experiencia mística. Sí, los ejercicios ignacianos. Pero ¿qué pasa en esos ejercicios? Hay manifestaciones. Y hay muchos adventistas y pastores que están buscando ir a esos lugares y son seducidos por eso. Y no solamente eso, que los trajeron a la iglesia y hay personas adventistas que son seducidas dentro de la iglesia. Uno de los engaños más poderosos que creó Satanás es el que Elena de White describe, define como la omega de uno de los engaños más sutiles que cautivarán las mentes humanas, consistente en las experiencias que se obtienen en las meditaciones, en las que se usa la imaginación para visualizar a Dios y a Jesucristo, ejercicios espirituales por medio de los cuales se le abre la mente a Satanás para que él entre y le dé a la persona experiencias místicas de su propia creación. La advertencia que nos llega por medio de la White es clara. Se nos prohíbe usar la imaginación y participar en este tipo de manifestaciones y meditaciones espirituales. O sea, ningún adventista puede decir que Dios no nos advirtió. Ahora, puede ser que no lo sepa, pero nuestra responsabilidad es que lo sepa. Y después elija.
A pesar de la advertencia, vemos que muchos adventistas del séptimo día están practicando y enseñando a practicar las meditaciones mediante las cuales se le abre la puerta a Satanás. Y, por ejemplo, algunas de ellas son estas: la oración silenciosa, en la que se debe poner la mente en silencio para que deje de razonar y pueda llegar a recibir las experiencias místicas que Dios le va a dar, entre comillas, Dios. Y por supuesto ese no es Dios, porque lo único que nos daría, nos guiaría a toda verdad para que entendamos su palabra. Está la oración centrada, en la que conscientemente se elige una palabra, una frase que será la llave para abrir la puerta a Dios, según lo enseña. Y luego se la repite hasta que la mente entre en silencio, método creado por Ignacio Loyola para hacer más efectiva la oración silenciosa. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que la oración silenciosa no era muy efectiva con muchos cristianos, porque Dios los protegía. Entonces, ¿qué hizo hacer? Que ellos, en su etapa consciente, antes de que su mente quede en blanco, expresen su decisión de querer abrir la puerta al Dios que están invocando. Y se dio cuenta que Dios dejaba que eso pase. Y entonces esa experiencia se concretaba. Y el último, el que más está siendo introducido en medio de la iglesia, y vemos que los pastores lo están practicando, porque en sus sermones cuentan justamente de estas experiencias. Lo que se imaginan, me imagino, ¿no? Y es el estudio de la Biblia utilizando técnicas de visualización, el método creado por Ignacio Loyola para popularizar la meditación que practican los jesuitas, la meditación ignaciana. Ahora, este último tipo de meditación en los pasajes de la Biblia, que consiste en visualizar las escenas de la Biblia, es utilizado por los jesuitas en sus ejercicios espirituales y ha sido introducido por ellos en medio de las iglesias protestantes. ¿En qué consiste? En utilizar la imaginación, lo que Dios nos prohibió hacer, para crear una representación visual del lugar, de los personajes, de Jesús. Entonces, ¿qué hay que hacer? Meditar un pasaje de la Biblia y crearse imágenes. Dios nos prohíbe hacer eso, no te hagas imágenes. Ahora, ¿pero qué hay que hacer? Una representación visual del lugar primero, de los personajes, de Jesús, de su rostro, de su voz, para luego llegar a sumergirse uno mismo en la escena, formar parte de ella e interactuar con los personajes. Y llegar a tener una experiencia mística donde los personajes le hablen y Jesús le hable. Y eso es lo que cuentan los jesuitas que pasa en sus meditaciones. Ahora, ¿por qué este es un engaño de Satanás? Porque para visualizar, primero debemos imaginar, o sea, crear una imagen del lugar y de los personajes. Cuando en las escenas de la Biblia aparece Dios o aparece Jesús, el meditar visualizando requiere que nos hagamos imágenes de Dios, imágenes de Jesús, imágenes de los ángeles, imágenes de los apóstoles, etc. E interactuemos con ellas, con las imágenes, no con Dios, no con Jesús, no con los ángeles, con las imágenes. Y alguien les va a dar vida a las imágenes, escuchando su voz, viendo su rostro, sus expresiones, postrándonos ante la imagen a la que llamamos Jesús, violando los mandamientos de Dios. Entonces, cuando nos llevan a hacer esto conscientemente, estamos violando los mandamientos de Dios conscientemente y Dios no nos puede proteger. Cuando visualicemos una nueva escena, lo hacemos por primera vez y después vamos a otra escena de la Biblia, utilizaremos la misma imagen de los personajes repetidos, la misma imagen de Jesús. Ya la creamos. Le creamos una voz, ¿no? El color de ojos, de piel, sus expresiones, sus sonrisas, ya tenemos esa imagen en la mente. Y vamos a usar la misma imagen, la misma expresión del rostro de la imagen de Jesús. Y aprenderemos a relacionarnos de una y otra vez con la imagen a la que llamamos Jesús, no con Jesús, con un ídolo. Cuando meditemos en los pasajes de la Biblia, estaremos buscando volver a encontrarnos una y otra vez con la imagen a la que llamamos Jesús. La imagen que incluso nos llevará a tener experiencias místicas, sueños y visiones.
y a profetizar en nombre de Jesús y a hacer todo lo que Jesús nos dijo que iba a pasar. Incluso se nos plantea que lleguemos a ponernos en el lugar de Jesús para que por obra del Dios que entró en nosotros lleguemos a sentir lo que sintió Jesús. Tengamos una experiencia mística y sintamos lo que sintió Jesús. Siguiendo este camino, por supuesto, estaremos violando los mandamientos de Dios, haciéndonos imágenes y adorándolas. Y Dios no podrá protegernos del engaño, ni de los espíritus seductores que se esconden detrás de las imágenes creadas en nuestra mente, los espíritus que entran a las mentes y producen las experiencias místicas. Le habremos abierto la puerta de nuestra mente ¿a quién? A Satanás. Y llegará el momento en el que este Jesús nos mirará y hablará con nosotros. Y eso pasa. La imagen toma vida, como dice Apocalipsis, y habla. Hablaremos con Jesús, supuestamente Jesús. Contestará nuestras preguntas, nos dará instrucciones sobre lo que debemos hacer. Y seguiremos sus instrucciones, como lo hacen los jesuitas, sin dudar en hacerlo, como un cadáver, ad cadáver, que no tiene voluntad propia, pensando que hacemos la voluntad de Dios. Y vamos a profetizar en nombre de Jesús. Pero nos estaremos mostrando ante un falso Jesús, estaremos adorando a un falso Jesús, al ídolo que creamos en nuestra mente. Estaremos adorando ¿a quién? A los demonios y siguiendo las instrucciones de los demonios. Nos habremos convertido en espiritistas. Y como en los jesuitas, Jesús habitará en nosotros. ¿Qué seremos? Un nuevo jesuita, guiado por Jesús. Los jesuitas nos habrán hecho discípulos ¿de quién? De su Jesús. Ahora, la palabra de Dios es clara. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ahora, ¿qué hay que hacer para hacerse una imagen? Primero hay que imaginarla. ¿Dónde? En la mente. Y después, de algún modo, esa imagen representarla, para que otro la vea y se postre ante ella. Porque el que crea un ídolo primero se lo crea en su mente y después lo representa, si es un artista, y viene otro y se postra ante ella y la adora. Porque yo soy Jehová tu Dios. Ahora, y en Éxodo 20, 22 a 23, ¿qué nos dice Dios? Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses, no se hagan conmigo imágenes. No hagan imágenes mías. Está prohibido. Pero en esta meditación la gente tiene que hacérsela. Y bueno, es triste, pero por ejemplo, escuchar a un pastor conocido predicando en la UAP, en el templo, diciendo, cierro los ojos y veo el rostro del Dios Padre. ¿Qué ve? Una imagen, sí, es un ídolo. Está violando los mandamientos de Dios. Y es vicepresidente de la Conferencia General. Es triste, pero está pasando. Deuteronomio 4, 15 a 19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna. No se hagan ninguna imagen mía, dice, en la mente, ni en forma de estatua, ni en nada. Imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque eso es lo que pasaba con los paganos. Ahora, pero Dios nos mostró que eso es lo que pasó con los apóstatas de la iglesia primitiva, que elevaron la bandera negra a los paganos. ¿Y qué nos dice claramente Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Segunda, el tomo de mensajes selectos, cuando Elena habla de fanatismo, ¿qué va a pasar en medio nuestro? Dice. Entre los gritos confusos de, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está el Cristo. ¿Y quién va a gritar eso?
el que fue engañado por esas imágenes. Resonará un testimonio celestial, un mensaje especial de verdad apropiado para este tiempo. Esa es la misión nuestra, el cual ha de ser recibido, creído y obedecido. La eficacia está en la verdad y no en ideas fantásticas. La verdad eterna de la palabra permanecerá libre de todos los errores seductores. O sea, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Separar la palabra de todos estos errores seductores y de las interpretaciones espiritualistas. Libre de imágenes fantásticas y seductoras. Dios es claro. Tenemos que leer la palabra y no hacernos ninguna imagen. No tenemos que usar el método de Loyola ni lo que están haciendo nuestros pastores. Cuando leemos la palabra, tenemos que mantenerla libre de imágenes fantásticas y seductoras, porque por medio de esas imágenes vamos a ser seducidos si nos hacemos esas imágenes. La atención del pueblo de Dios será asaltada por falsedades, pero la verdad debe permanecer adornada con su bello ropaje de pureza. La palabra pura, sin ninguna imagen. La verdad preciosa por su influencia santificadora y elevadora, no debe ser rebajada al nivel de las cosas comunes y corrientes. Siempre debe permanecer sin ser contaminada por los errores mediante los que Satanás procurará engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Ahora, esto es una profecía, pero está pasando en la iglesia adventista. Y esto se está enseñando en las facultades de teología a los pastores y a todos los hermanos. Ahora, si deseamos ser santificados por su palabra, no debemos contaminar la palabra de Dios con imágenes fantásticas y seductoras. Y eso es claro, con imágenes provenientes de nuestra imaginación o de otra mente. Los que contaminarán la palabra serían los que contaminaran la palabra, serían seducidos, engañados y se encontrarían entre los que creerían en el anticristo. Y cuando Satanás diera vida a las imágenes que entraban en sus mentes, se postrarían ante esas imágenes y dirían: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está el Cristo. O sea, eso va a pasar. Esa ciencia que estaría en medio del pueblo adventista después se usaría globalmente. Por eso la bestia y el falso profeta practican eso y en el pueblo adventista se habría introducido. Y los siervos malos estarían practicando eso, los que entraban por la puerta ancha. Por eso es muy importante que entendamos esta advertencia. Al estudiar la Biblia, ante nuestra mente, la verdad debe aparecer adornada con su bello ropaje de pureza, como dice Elena. La eficacia se encuentra en esas palabras, que Dios quiere que estudiemos racionalmente, poniendo línea sobre línea y renglón sobre las otras palabras de la Biblia, hasta que lleguemos a descubrir el tesoro enterrado en su palabra. Por eso puso un poquito aquí, otro poquito allá. Pero si no hacemos imágenes, y lo importante es ver en qué lugar se dijeron esas palabras, no estamos haciendo lo que Dios nos dijo. En cambio, cuando nuestra imaginación es llevada a crear imágenes fantasiosas de las escenas en las cuales fueron pronunciadas las palabras, Satanás logra desviarnos de las palabras de Dios e introducir en nuestras mentes imágenes y diálogos fantasiosos que contaminan la palabra y anulan su eficacia. Y lo peor de todo es que luego Satanás usa esas imágenes en contra nuestra para seducirnos, engañarnos, hacer que lo adoremos y llevarnos a ofender a Dios para que Él se retire de nuestro lado, como sucedió con Israel. Y eso es triste, pero por eso hay que decirlo, y hay que decirlo con voz de trompeta. Y eso es lo que Dios nos dijo en Ezequiel 8. ¿Qué pasaba? Primero se introduciría en medio del pueblo de Dios la imagen del celo, la imagen de Baal. Después, el segundo paso de la apostasía, de las abominaciones, los hombres empezarían a hacerse en su mente, en sus cámaras secretas, imágenes. Y simbólicamente Dios le permitió a Ezequiel entrar en la mente de los varones ancianos, dice: entra y ve las malvadas abominaciones que ellos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, en las habitaciones secretas. Todo estaban en sus mentes, las imágenes. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre,
¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada una en sus cámaras pintadas de imágenes? ¿Qué tenía en sus manos? Su incensario. ¿Y qué estaban haciendo? Le estaban orando. ¿Por qué ese incienso que sube con las oraciones de ellos? Estaban orando ¿a qué? A las imágenes que se crearon en sus mentes. Porque ellos dicen, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo, pues vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estos hacen. ¿Y después qué pasaría? Se juntarían con otras mujeres, las hijas de Babilonia, a endechar a Tamuz. Porque primero introdujeron la imagen del celo, después se hicieron imágenes y después se juntan con esas mujeres a adorar a Tamuz, a las mismas imágenes, al mismo Jesús. Y finalmente, sus espaldas se vuelven al templo de Jehová y sus rostros los dirigen hacia el oriente y adoran al sol, al dios de Babilonia, postrándose hacia el oriente. Y eso es lo que pasaría en medio del pueblo de Dios, porque primero se harían esas imágenes de forma secreta y después abiertamente adorarían a esas imágenes. Y ahí llegaría el fin del tiempo de gracia para el pueblo adventista. Entonces, lo anunciado en esta profecía nos muestra el estado en el que estarían los líderes del pueblo de Dios cuando llegara el tiempo del sellamiento de Jerusalén, ¿no? Y nos muestra que los principales esfuerzos de Satanás estarían dirigidos a corromper a los varones ancianos de Israel para que ellos introdujeran abominaciones en la casa de Israel y la casa de Israel cometiera abominaciones también para alejar a Dios de su santuario, de su pueblo y poder tomar el pleno control de Jerusalén, como lo tomó de las iglesias caídas. Estaría buscando lograr lo que habría logrado con las iglesias caídas, empezando por la iglesia de Roma y siguiendo por las iglesias protestantes caídas. Entonces, ¿cuál es el proceso? Primero, se introduce la imagen del celo, la imagen de Baal, el dios de Babilonia, al que la doctrina de Jezabel disfraza como Dios y Cristo, el alfa de las herejías mortíferas, como lo identificó Helena en medio del pueblo de Dios. Ese es el primer paso. Después, por medio de la ciencia del diablo, como lo identificó Helena, y la llamó la omega de las herejías mortíferas, que practicarían en secreto, los varones de la casa de Israel introducirían en sus mentes, en sus cámaras secretas, todo tipo de imágenes abominables, que se convertirían en los ídolos de Israel. Ellos adorarían esas imágenes ofreciéndoles incienso y postrándose ante ellas. Y tercero, la adoración de los ídolos de Israel se habría convertido en ecuménica, y el pueblo de Israel estaría adorando con otras mujeres a Tamuz, el Cristo babilónico, el dios hijo de Baal y de la reina del cielo. Estarían endechando Tamuz en la cuaresma, los 40 días de luto que comienzan el miércoles de ceniza, el día de la muerte de Tamuz, y terminan en el domingo de la resurrección de Tamuz. Estaría el pueblo adventista festejando las fiestas de la Gran Babilonia, con las hijas de la Gran Babilonia. Y el cuarto punto, la apostasía llegaría al final del camino, y los varones ancianos de Israel estarían adorando al sol a la luz del día, dando la espalda a Jehová, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, sus rostros vueltos hacia el oriente, y postrándose hacia el oriente, postrándose ante el dios de Babilonia, el dios sol, el dios de las fortalezas. Estarían adorando a Satanás del mismo modo en el que lo adoran las iglesias caídas. Y en ese tiempo seríamos despertados, probados y sellados, ¿no? Entonces, a ver, esto es durísimo de escucharlo, es muy duro, pero es lo que Dios vio que iba a pasar y Él permitiría que pase para probarnos. Entonces, como dice Elena, Testimonios para los Ministros, página 107. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. O sea, cuando la buscáramos, la encontraríamos. Aun cuando nuestros hombres dirigentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. ¿Qué quiere decir esto? Aunque la profecía de Ezequiel 8 se cumpliera, el pueblo de Dios seguiría siendo la iglesia remanente, sería siendo Jerusalén. Y esa puerta sería encontrada, entonces el pueblo adventista sería aprobado y sellado. El Señor suscitará a hombres que den al pueblo el mensaje para este tiempo. Y en Ezequiel 9, 3 y 4 leemos, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová,
pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, porque la iglesia adventista no es Babilonia, no cayó la iglesia adventista. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y dice Elena, notemos con cuidado este punto, aquellos que reciben la marca pura de la verdad, que el Espíritu Santo estampó en ellos, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. O sea, todas estas abominaciones se estarían cometiendo en la iglesia. Todas. Especialmente la hora final de la iglesia en el tiempo de sellamiento de los 144.000 que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. Porque todo esto se estaría cumpliendo en la iglesia adventista del séptimo día. Por eso, la advertencia de Dios es clara. Los sellados de Jerusalén, los 144.000 sellados del pueblo adventista, serán los que no se contaminen con mujeres y no contaminen sus cámaras con imágenes fantasiosas, con ídolos. No se contaminen con mujeres, no se sumen a ellas a echar a Tamuz, le den la espalda al dios Sol y vuelvan sus rostros a Jehová, adorando solo a Jehová, amando a Jehová su Dios de todo su corazón, de toda su alma y con toda su mente. Ellos serán los que guardarán los mandamientos de Dios y tendrán la fe y el testimonio de Jesús. Entonces, esto estaría pasando en medio nuestro. Y Dios nos advirtió también de otras trampas. Entonces vamos a ver estas otras trampas antes de ver lo que es la meditación ignaciana. Segundo tomo, mensajes selectos, página 24. El enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo con su poder capaz de realizar milagros. Sí, entonces fíjese, ¿qué va a hacer Satanás? Va a realizar milagros. Eso es lo que él puede hacer. Y sabe que Dios se lo va a permitir. Simulará personificar a los ángeles de luz y a Jesucristo. Todos los que enseñan la verdad para este tiempo deben predicar, ¿qué cosa? La palabra. Los que se aferren a la verdad no abrirán las puertas a Satanás formulando declaraciones descuidadas con referencia a profecías o a sueños y visiones. Cuidado. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dar nada de esto, porque el que va a hacerlo va a ser Satanás, e incluso buscando seducirnos a nosotros. Por eso muchos van a profetizar el nombre de Jesús y esas profecías se van a cumplir, y van a tener sueños y visiones y van a creer que Dios se las dio. Pero Dios no va a hacer ningún tipo de cosas, este tipo de cosas. Ahora, el que tiene un sueño o alguna manifestación, ¿no? Y empieza a contarla, a declararla, etcétera, etcétera, como vemos que se hacen en algunos programas de estos que practican la iglesia, le están abriendo la puerta a Satanás porque van a ser seducidos y por medio de ellos Satanás va a seducir a otros. Ahora, por eso, cuando hay milagros en la iglesia hay que tener mucho cuidado, porque Dios dijo que Él no los va a hacer. ¿Y quién es si no es Dios? ¿Y qué tienen que predicar sus siervos? Solo la palabra. Por eso esto es muy importante. Cuidado con esto. Tuve un sueño, Dios me dio un sueño, una visión. Cuidado, no. Dios dijo que no. Otro punto por medio del cual Satanás nos va a atacar es haciéndonos tener sueños y visiones. ¿Para qué? Por ejemplo, para que profeticemos en nombre de Jesús. Se nos advierte que no debemos dar crédito a estos sueños y visiones, pensando que son una profecía que proviene de Dios y somos llamados a no hacer declaraciones sobre ellos, si los llegamos a tener, para no abrirle la puerta a Satanás, aunque la profecía del sueño se cumpla. Y nosotros escuchamos a muchos de nuestros hermanos que están siendo engañados, por ejemplo, estos que hacen a solas con Cristo, a solas con Jesús, que cuentan los sueños que Jesús le dio. Dios nos dijo que en el tiempo de nuestra prueba, Él no va a producir este tipo de manifestaciones y que no debemos creer en ellas, porque si las creemos, Satanás nos dará nuevas manifestaciones que nos desviarán del camino de la fe. Por eso, Elena indica que los que enseñen la verdad en este tiempo solo deben predicar y creer en qué? En la palabra. Y esto es claro y se repite en todos los mensajes que Dios le dio. Cuidado con todo esto, porque muchos van a recibir poder y van a profetizar, van a tener sueños, visiones, se van a cumplir lo que ellos vieron,
Cuidado. La próxima cita, también segundo tomo mensajes selectos, esta vez la página 32. Cuando quiera que se me ha llamado a enfrentar el fanatismo en sus diversas formas, he recibido instrucción clara, positiva y definida en el sentido de alzar la voz contra su influencia. En el caso de algunas personas, este mal se ha manifestado en la forma de pruebas de factura humana. Otra cosa. Escuchando a unos hermanos o hermanas que querían saber qué quería que hiciera Jesús, le pusieron pruebas de factura humana. Lo que Dios dijo no hay que hacer. ¿No? En el caso de algunas personas, este mal se ha manifestado en la forma de pruebas de factura humana, destinadas a obtener conocimiento acerca de la voluntad de Dios. Se demostró que esto constituía un engaño, que se había convertido en una infatuación y que es contrario a la voluntad del Señor. Es claro, ¿no? Si seguimos tales métodos, estaremos colaborando con los planes del enemigo. En tiempos pasados, algunos creyentes tenían gran fe en el acto de establecer señales mediante las cuales decidir cuál era su deber. Pero Dios dijo que Él no va a contestar ese tipo de pruebas y que es contrario a su voluntad. ¿Y quién va a contestar? Satanás contesta. Y fíjense lo que pasó. Entra Adventista el séptimo día, dice Elena. Algunos tenían tanta confianza en esas señales que llegaron al punto de intercambiar esposas, adulterando. ¿Y Dios les va a dar esa señal que intercambie esposas o Satanás? Ahora, esto pasó. Por eso Dios nos advierte que no hagamos eso porque Satanás va a contestar. Algunos tenían tanta confianza en esas señales que llegaron al punto de intercambiar esposas, introduciendo de este modo el adulterio en la iglesia adventista el séptimo día. Cuidado. Por eso esta cita la leímos, pero es importante que la entendamos. La Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Hay que estudiar la verdad y hay que buscarla como un tesoro escondido. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquellas tomarán el lugar de esta. Aferraos a la palabra y recibid la palabra injertada, la cual hará a los hombres sabios para la salvación. Por eso la advertencia de Dios es clara. Si queremos conocer su voluntad, debemos buscarla ¿dónde? En su palabra. Nuestra fe debe estar basada en su palabra, en la Biblia y la Biblia sola. No se nos dará ninguna señal aparte de su palabra. El poner pruebas de factura humana para conocer la voluntad de Dios es contrario a su voluntad y le abre la puerta a Satanás para que él conteste y dé las señales que nos desvían del camino. Siguiendo esas señales, algunos adventistas llegaron al punto de creer que, al contestar las señales que ellos habían puesto, era Dios el que le estaba indicando que debía intercambiar sus esposas. Una locura, pero pasó. Cuando era Satanás. Si lo hemos hecho en el pasado, en el tiempo de nuestra ignorancia, Dios perdonará nuestro pecado. Si alguien lo hizo, no importa. ¿Por qué? Porque cuando uno lo hace ignorantemente, Dios nos protege. Otra cita, Elena. Como resultado de movimientos fanáticos, tales como los que he descrito, personas que no tenían ninguna responsabilidad en ellos han perdido la razón. Fíjense, algunas personas participaron en esto. Ella nos explica quiénes. Por ahí, nuestras hermanas que fueron llevadas a que acostarse con otro hermano. No pudieron armonizar las escenas de excitación y tumulto con su preciosa experiencia pasada. Fueron presionados desmesuradamente para que aceptaran el mensaje de error. Se les hizo creer que a menos que lo hicieran, se perderían. Que Dios les estaba diciendo que lo hicieran. Y como resultado de todo esto, su mente se desequilibró y algunos llegaron a ser dementes. Porque no se puede. ¿Cómo? ¿Qué pasa con una mente que es una locura? Estas cosas arrojan un baldón sobre la causa de la verdad y estorban la proclamación del mensaje final de misericordia para el mundo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque cuando una persona es seducida por Satanás, puede hacer cualquier cosa. Y puede, incluso en este caso, obligar a otra a hacer algo que no quería hacer, diciéndole que a menos que lo hiciera se perdería.
Bueno, esta parte ya la estudiamos nosotros, ¿cierto? Cómo reconocemos la semilla cizaña, la puerta ancha del camino espacioso. Pero quiero mostrarles el final. A ver, el origen de los ejercicios espirituales, que está en la Iglesia Adventista. En este anexo encontramos la puerta y el camino que siguen los jesuitas en sus ejercicios espirituales, en sus meditaciones ignacianas, descrito con las palabras de los propios jesuitas, las palabras que ellos dirigen a los laicos que quieran aprender y ejercitar sus ejercicios, seguir sus caminos y llegar a tener un encuentro con Jesús, entre comillas. ¿Con qué Jesús? El Jesús de la Compañía de Jesús, ¿no? En el cual podrán hablar con Él, verlo y tocarlo incluso, dicen. Podrán vivir la experiencia de San Ignacio de Loyola y de Santa Teresa de Jesús, la experiencia de los jesuitas y de los místicos de Babilonia. Es de especial atención la quinta parte a la que Ignacio de Loyola llamó contemplación evangélica, el camino de la meditación por medio de la cual él llegó a conocer a Jesús, porque esa contemplación evangélica forma parte de la ciencia maravillosa, la ciencia del diablo, a la que Elena de White llama la omega de las herejías mortíferas, la ciencia a través de la cual el espiritismo también sería introducido en nuestra iglesia. Entonces vamos al concepto general de contemplación ignaciana. A ver, esto, acá hay un... por Padre Miguel Girón SJ. Entonces, ¿qué nos pone acá? Una imagen. ¿Y quién está? San Ignacio de Loyola contemplando a Jesús en una escena, se metió en la escena, contemplándolo como llevaba la cruz. Está ahí contemplándolo. Eso es lo que nos muestra. ¿Y qué enseñaba Ignacio de Loyola? Cada cita de estas se nos indica de quién es. San Ignacio de Loyola es esta primera. Contemplar es ponerse en contacto con ¿quién? Con Jesús, ¿no? Que por mí se ha hecho hombre. Solo hay que entrar en la contemplación, o sea, se entra en ese lugar, con gran ánimo y liberalidad con su Creador y Señor, sabiendo que no el mucho saber arte y satisface el alma, sino gustar las cosas internamente. Entonces, ¿qué dice? No el saber, no el conocer la palabra de Dios, arte y satisface el alma, sino el gustar las cosas internamente. O sea, ¿qué cosa? La experiencia. Entrarás en la contemplación si experimentas. Ahora, cuando se entra, ¿cómo sabemos que entramos? Si experimentamos. Si algún espíritu seductor nos hace sentir algo. Si experimentas, ¿qué cosa? Ánimo, fuerza, consolación, lágrimas, inspiraciones y quietud. Eso es contemplar. Empezar a sentir cosas que se agiten nuestros sentimientos, contra lo que Dios nos dijo con mucho cuidado. Entonces entrarás en la contemplación si experimentas. Los ejercicios espirituales te llevan a conocer y a seguir a Jesucristo, discurriendo y contemplando. O sea, por medio de esto se llega a conocer a quién, a Jesucristo. ¿Cuál? Al de Ignacio. Contemplación. Según los grandes místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, es llegar al culmen de la experiencia mística, despojándose de las imágenes para llegar a la unión con Dios. Ellos creen que se unen con Dios. San Ignacio ofrece la contemplación a los que desean conocer a Jesucristo y al Dios de Jesucristo. La contemplación la centra por medio de la humanidad, en los relatos del Evangelio. Va más allá del discurrir y de nuestras consideraciones. Es sencillamente mirar, dejarse tocar, porque Jesús lo toca. Supuestamente Jesús, entre comillas, ¿no? Y esto pasaba con Santa Teresa. Jesús la tocaba, dice ella. Mirar, dejarse tocar, asombrarse, dejarse afectar por lo que se contempla. Es dejar que el corazón se sorprenda con algo inesperado y querido, porque los espíritus te sorprenden. Como dar don gratuito del amor de Dios, que se nos comunica, como un amigo que se comunica con su amigo. ¿Quién dice esto? Santa Teresa. Ahora,
Y bueno, es algo increíble, pero es el testimonio de ellos. Y los que lo practican van a pasar por la misma experiencia. Tratar, o sea, de amistad con aquel que me ama estando a solas con él, a solas con Jesús. De acá viene a solas con Jesús, porque eso es lo que hacen los jesuitas, están a solas con Jesús, a solas con Cristo. El diccionario de espiritualidad dice que contemplación es la oración del corazón, distinta de la vocal central en los labios y la mental central en la mente. O sea, en la contemplación no actúa la mente, sino que es todo emoción, no es racional. Supera ambas, dice, supera la vocal y a la racional, la mental. Supera ambas porque nadie se contenta en conocer solo nombrando y pensando en Dios, sino en amarlo de corazón, dice. La contemplación no es especulación, moralismo ni discurso conceptual. Crea imágenes. O sea, ¿qué hace la contemplación? Crea imágenes. Lo que Dios nos prohibió hacer. De gran dinamismo, que se mueven. Construye a la persona. Ahora, fíjense, medita en Jesús, lo construye. Contemplar es mirar, gustar internamente, abrir los ojos del corazón para que el Dios de la vida entre y se quede con nosotros a cenar. Es mirar con el corazón, no con la mente. A Jesús. O sea, fíjense, es dejar de lado mente racional, el filtro racional y abrirle la mente al príncipe de este mundo o a sus enviados. Lo que vemos desde el corazón es lo que nos mueve a actuar. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Quién dijo esto? El que escribió El Principito. Para contemplar hay que poner en juego mente, imaginación, sentidos, espíritus seductores, afectos. Jesucristo se deja tocar, ver, escuchar. Conocerles para amarle y seguirle. Felipe, que me ve a mí, ve al Padre. Entonces usa las palabras de Jesús, ¿para qué? Para que no hagas una imagen. La imagen, fíjense, el centro de todo esto es la imagen, es importantísima. Hoy ha invadido el mundo. Es la forma de representar la realidad que no se ve ni se toca. Frente a la palabra que ha perdido fuerza, la imagen tiene un poder inmenso. O sea, ¿qué dicen? La palabra pierde fuerza frente a la imagen. Por eso quieren seducirnos y Dios nos dice que mantengamos su palabra libre de toda imagen seductora. Será un instrumento válido para la unión con Dios en la oración. ¿Qué cosa? La imagen. Entonces, fíjense, la gran importancia de la composición del lugar y mirar las personas, oír lo que dicen y ver lo que hacen en los ejercicios espirituales. Ahora vamos, la imaginación es ambivalente, dice Santa Teresa, la llama la loca de la casa. En su cabeza tenía una loca. No se trata de fantasear con ella, sino de hacer que por medio de ella se centre y encauce nuestra afectividad, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Con la imaginación podré conectar con el misterio, sentimientos y actitudes de Jesús. Ahora, con la imaginación voy a conectarme con los sentimientos y actitudes de Jesús, dice. Al final lo que queda no es tanto lo imaginativo, sino lo que se ve con sincero corazón, con corazón limpio. Y siguen definiendo, la contemplación es una experiencia de amor gratuito. Lo que se pide es abrirse al Espíritu Santo con disponibilidad, dejándose hacer para que el Espíritu actúe. O sea, cerrando la mente, abriendo todo para que actúe y nos produzca emociones y nos seduzca. Es gustar la palabra internamente como María, para que saboreaba los misterios de la vida de Jesús en el silencio del corazón, dice. Entonces, los puntos de la contemplación, según ejercicios espirituales de San Ignacio, son ver, mirar personas, lugares, o sea, imaginarse, mirar, caer en la cuenta, interpretarlo, comprender que conecte conmigo, con mi historia, reflexionar para sacar algún provecho, etc. Entonces aquí cuenta un poco cómo son... ¿Sí? Es como un poco como recibir lo que Adán recibió cuando entendió la ciencia del bien y del mal, ¿no?
Y porque Adán no lo entendió racionalmente, le abrió la mente y el otro le puso todo. Y acá el que va a meditar así hace lo mismo, su mente queda en blanco, solo siente. Y el otro anota lo que quiere ahí adentro, ¿no? Y después lo programa y lo manda a hacer lo que tiene que hacer. Por eso, a ver, los jesuitas actúan, como ellos dicen, ad cadáver. Jesús se lo dijo y son capaces de hacer cualquier cosa, cualquier barbaridad porque Jesús se lo dijo. Entonces, cuando un jesuita ya está preparado, es porque Jesús lo guía, ya está, lo puede mandar a cualquier lado, porque ya es un instrumento de Jesús y va a hacer lo que Jesús le diga. Bueno, entonces, la primera anotación del libro de los ejercicios dice así: quitar de mí todos los afectos ordenados para buscar y hallar la voluntad de Dios en mi vida. Esa es la condición para entrar a los ejercicios. O sea, ¿para qué? Para conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que yo haga, y después hacerlo. Las peticiones que señala San Ignacio según las semanas de ejercicio son: a ver, vamos a ver después lo que dice Gerardo. Entonces, fíjense, primeras semanas le enseña, segundas semanas medita en el conocimiento interno de Cristo para amarlo más y seguirlo. ¿Por qué? Porque la primera meditan con la Biblia, la segunda se tiene que poner en el lugar de Jesús. Entonces, yo estuve leyendo una página, no creo que esté acá, haya copiado, pero ellos cuentan los ejercicios y tienen que pasar por toda la pasión de Cristo. Incluso dicen descender a los infiernos e imaginarse estar siendo quemado en los infiernos antes de resucitar, porque tienen que ponerse en el lugar de Jesús para conocer a Jesús de ese modo, imaginándose. Segunda semana, conocimiento interno de Cristo para amarlo y seguirlo. Tercera, dolor con Cristo doloroso y quebrantado con Cristo quebrantado. Cuarta semana, alegrarme y gozarme intensamente de la alegría y el gozo de Cristo resucitado. Porque esto es lo que, digamos, en que se basan los ejercicios, los que practican un mes de ejercicios espirituales. Entonces, fíjense cómo dice: contemplar es... No, lo aplican con la Biblia. Se puede aplicar a cualquier cosa esto, pero Satanás se manifiesta cuando lo hacen con la Biblia, porque eso está preparado para engañar, si fuera posible, a los escogidos, al pueblo de Dios. Los monjes entran en trance, los monjes paganos, los tibetanos, cualquiera de esos practican lo mismo, pero en este caso tiene que ser, entre comillas, cristiano. Y dicen, contemplar es entrar ¿en qué? En el silencio interior. Para que el misterio se contemple es necesario acallar miedos, voces, afectos desordenados, poseer la humildad, capacidad de acoger, de perdonar, de amar en la dimensión de la cruz. El fruto de la contemplación es el discernimiento, o sea, deseo buscar y hallar la voluntad de Dios en todas las cosas. Llegar a discernir supone conocer su modo de sanar, perdonar, amar y salvar a todos. Entonces ellos creen que conocen a Dios, pero están conociendo al Espíritu que los guió. El discernimiento ayuda a conocer los engaños del demonio, dice. Justamente. El demonio lo ayuda a discernir los engaños del demonio y luces del Espíritu Santo y sus mociones. Son las reglas de San Ignacio para conocer espíritus, porque según él podía discernir los espíritus. Lo mismo que hacen los pentecostales, ojo, que creen que tienen, digamos, capacidad de discernir espíritus, el don de discernimiento de espíritus. Vamos a pasar esto y vamos a ir a la meditación, a la contemplación evangélica. Esta quinta parte de la contemplación evangélica. Fíjense de vuelta, ¿qué hay acá? Está Ignacio en la escena contemplando todas las cosas ahí. Y eso es lo que le enseña a hacer aquí a todos los jesuitas. Y lo que los jesuitas enseñan a los adventistas. ¿Qué es la contemplación evangélica? Esta es una forma de oración imaginativa.
que se usa la imaginación, recomendada por San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales y empleada frecuentemente por muchos santos. Consiste en coger una escena de la vida de Cristo y revivirla tomando parte en ella. O sea, recrear la escena, darle vida y meterse en la escena, como si ocurriese en el momento presente y tú participases de ese acontecimiento. La manera más eficaz de explicarte cómo se hace es conseguir que tú lo hagas. Entonces empiezan a hacer que el que lee ya empiece a meditar. Para este sencillo ejercicio escogeremos el pasaje de San Juan, capítulo 5, del 1 al 9. Entonces, después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que se llama en hebreo Besatá o Betesda. Bueno, un abrazo. Después lo puedes seguir viendo, Sergio. Sí, gracias. No, por favor. En ellos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua, porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado de cualquier mal que tuviese. Había allí un hombre que llevaba enfermo 38 años. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿Quieres curarte? Y le responde el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice, y ahí viene lo que dice Jesús, y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. ¿No? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora, después de leer el pasaje? Porque fíjense que esto es lo que le hacen hacer a nuestros hermanos a solas con Jesús, a solas con Cristo. Leer un pasaje, meterse en el pasaje y empezar a orar. Y a imaginarse, pacifícate interiormente como preparación para la contemplación, haciendo algunos de los ejercicios de relajación. Vas consiguiendo el silencio exterior e interior. Comienzas tu oración. Ahora, dice, una vez que ya conseguiste el silencio, imagina la piscina llamada Besatá, los 5 pórticos, la piscina, los alrededores. Toma el tiempo necesario para imaginar la puesta en escena lo más vívidamente que puedas. Imagínate a ti mismo viendo el lugar. Como San Ignacio. ¿Qué clase de lugar es? Limpio, sucio, grande, pequeño. Observa su arquitectura. No solamente, ahora nota el clima. Una vez preparada la composición, haz que toda la escena se llene de vida. Contempla a las personas que están junto a la piscina. Hay muchas personas. ¿Qué clase de gente son? ¿Cómo van vestidas? ¿Qué hacen? ¿Qué tipo de enfermedad padecen? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Y ya la imaginación está brotando por todos lados. Escuchas voces, etcétera, etcétera, diálogos. No basta con que observes la escena desde afuera, como si se tratase de una película o de una obra de teatro. Es necesario que participes de ella. ¿Qué haces tú dentro de la escena? ¿Por qué has venido a este lugar? ¿Qué sientes cuando lo contemplas y ves a estas personas? ¿Qué haces? ¿Hablas con alguien? ¿Con quién? Y ya empiezan todas las emociones, los sentimientos de la persona. Y se empieza a mezclar todo. Fíjate ahora en el enfermo del que habla el Evangelio. ¿Dónde se halla situado entre la multitud? ¿Cómo va vestido? ¿Está alguien con él? Acércate y charla con él. Y ahora hay que hablar con un personaje. Y el personaje empieza a responder. ¿Qué le dices o qué le preguntas? ¿Qué te responde él? Dedica algún tiempo a recoger el mayor número de detalles sobre su vida y persona. ¿Qué impresión te produce? ¿Qué sentimientos tienes cuando hablas con él? Cuando estás hablando con él, observas por el rabillo del ojo que Jesús ha entrado en este lugar. Y entonces, ¿a quién, después de ver al personaje, entre los personajes y hablar con ellos, ahora está la imagen de Jesús? Mira todas sus acciones y movimientos. ¿A dónde se dirige? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles crees que son sus sentimientos? Y si alguien ya está metido en esto, alguien está dirigiendo su mente y le está dando vida a estas imágenes. Camina hacia ti
y hacia el hombre enfermo. ¿Qué sientes en estos momentos? Te retiras cuando comprendes que desea hablar con el enfermo. ¿Qué dice Jesús a ese hombre? ¿Qué le responde el enfermo? Escucha con atención el diálogo completo. Introdúcelo en la narración incompleta del Evangelio. ¿Qué hay que hacer? El Evangelio es una narración incompleta. Acá está el diálogo completo. Mézclalos. Como Dios le dijo a Elena, contamina la Biblia. Porque una vez que lo mezcló en su mente, nunca más lo va a separar, quedó confundida. Escucha con atención el diálogo completo, introdúcelo en la narración incompleta del Evangelio. Detente especialmente la pregunta de Jesús. Entonces nosotros vemos que algunos pastores predican y mezclan, y lo vemos en nuestra lección. Mezclan la Biblia con sus ideas. Presta ahora atención a la orden de Jesús cuando dice al enfermo que se levante y ande. La primera reacción del enfermo, su intención de levantarse. El milagro. Observa la reacción del hombre, observa las reacciones de Jesús y las tuyas propias. ¿Y qué pasa? Y ahora un milagro. Ahora Jesús se vuelve hacia ti. Entra en conversación contigo. Háblale del milagro que acaba de realizarse. ¿Y qué pasa ahora? La imagen todavía toma vida y le habla. Y empieza a dialogar con él. Y en la meditación se encontró con Jesús. ¿Sufres de alguna enfermedad física, emocional, espiritual? Habla de ella con Jesús. ¿Qué tiene que decirte Jesús? Escucha lo que te responde. Entonces, la persona empieza a hablar con esta imagen creyendo que Jesús le abre el corazón. Y él empieza a hablar. O algunos de nuestros hermanos. A ver, no les voy a poner las grabaciones de lo que dijeron nuestros hermanos o una de nuestras hermanas que dirigía uno de estos A Solas con Cristo, porque pero es triste escuchar que están haciendo exactamente esto. Escucha lo que te responde. ¿No quieres curarte? ¿Te das cuenta de lo que significa realmente pedir que te cure? ¿Estás dispuesto a cargar con todas las consecuencias que derivan de una curación? Porque acá recibe una propuesta y si la acepta, ¿qué pasa? ¿Estás dispuesto a cargar con todas las consecuencias que derivan de una curación? Si este Jesús te sana, acabas de llegar a un momento de gracia. ¿Tienes fe en que Jesús puede curarte y de que quiere curarte? ¿Tienes confianza de que así será como resultado de la fe de todo el grupo que está reunido aquí? En tal caso, escucha las palabras poderosas que Él pronuncia sobre ti para sanarte o cómo coloca sus manos sobre ti. ¿Qué sientes? Y alguien coloca sus manos sobre Él y lo siente. ¿Estás cierto de que las palabras que has escuchado tendrán un efecto sobre ti? Que de hecho han producido ya ese efecto aun cuando tú no percibas nada notorio en este momento. Pasa un rato de oración en calma en compañía de Jesús. Y se encontró con Jesús y estuvo a solas con Jesús. Entonces, esto es lo que hacen justamente los jesuitas y con eso obtienen justamente esas experiencias místicas y es lo que introdujeron en la iglesia protestante y en la iglesia adventista. Entonces, cuando uno ve esto y bueno, la amonestación de Dios fue clara. Ve el cumplimiento claro de la profecía. Ese es el tema. Entonces, cuando uno ve esto, ¿qué hacemos? Y terminan diciendo, al final de todo haré un coloquio, es decir, una conversación directa con Cristo. O sea, cada vez que van a meditar, al final terminan hablando con Jesús y Jesús le habla. Y les dice, y las instrucciones. Y ellos siguen esas instrucciones, como dicen, ad cadáver. Ese es el tema. Ahora, ¿Dios nos advirtió contra esto? Por supuesto que sí, es claro. Volver a ver algunas de estas citas de lo que Dios nos dijo que le pasaría. Bueno, eso es lo que Dios le mostró el día que pasó con los jesuitas, pero
Fíjense esa cita que está en segundo tomo, Mensajes Selectos, página 26. Entre los gritos confusos de mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está el Cristo, ¿no? Resonará un testimonio celestial, un mensaje especial de verdad apropiado para este tiempo, el cual ha de ser recibido, creído y obedecido. La eficacia está en la verdad y no en ideas fantásticas. La verdad eterna de la palabra permanecerá libre de todos los errores seductores y de las interpretaciones espiritualistas, libre de imágenes fantásticas y seductoras. La atención del pueblo de Dios era asaltada por falsedades, pero la verdad debe permanecer adornada por su bello ropaje de pureza. La verdad, preciosa por su influencia santificadora y elevadora, no debe ser rebajada al nivel de cosas comunes y corrientes. Siempre debe permanecer sin ser contaminada por los errores mediante los que Satanás procura engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Ahora voy a ver qué pusieron aquí. Ajá. ¿Se aplican con los libros, las películas en general? Sí, hay que tener cuidado en todo. A ver, en el sentido de que uno ver una película es una ficción, pero el problema es aplicar todo eso a la religión. ¿Cómo se presenta la iglesia adventista? ¿Quieren ver eso? A ver si... ya es tarde. Lo vemos el sábado. Entonces el sábado vamos a ver cómo se presenta justamente esto en la iglesia adventista. El sábado a la tarde vamos a terminar de estudiar este tema viendo cómo se lo presenta a los hermanos en la iglesia adventista.